El múltiplo común menor de dos o más números es el menor de los múltiplos comunes. Vamos a ver qué significa esto con un ejemplo. Vamos a calcular el múltiplo común menor o MCM de 10, 12 y 30. Para eso lo que voy a hacer es escribir algunos múltiplos de 10, de 12 y de 30. Voy a escribir los primeros, ¿sí? Es imposible que haga todos porque los múltiplos son infinitos. Entonces voy a hacer la tabla del 10. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 30. Acá tengo de menor a mayor los primeros múltiplos de 10, de 12 y de 30. Vamos a marcar los comunes, o sea, los que están repetidos en los tres. Los que están repetidos en los tres tenemos el 60 y el 120. Va a haber más a medida que yo siga escribiendo más números, pero por ahora con esto me alcanza. Lo que me interesa marcar ahora es el múltiplo común menor, o sea que de los múltiplos comunes que marqué, el 60 y el 120, el que me interesa es el más chico, el 60. Entonces, el 60 es el MCM, o sea, el múltiplo común menor de 10, 12 y 30. Otra manera de calcular el MCM es mediante la descomposición de factores primos. Entonces, si yo quiero calcular el MCM de 10, 12 y 30, lo que tengo que hacer es descomponerlo en sus factores primos. Una vez que tengo al 10, al 12 y al 30 descompuesto en sus factores primos, tengo que saber que el múltiplo común menor es el producto de los factores primos comunes y no comunes con su mayor exponente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poner acá los factores primos, que son estos, comunes y no comunes, o sea, los que se repiten y los que no se repiten los voy a poner. Si se repiten, los voy a poner con el exponente más grande. Recordemos que el 2, que no tiene exponente, es un 1, ¿sí? Lo mismo pasa con el 3 y con el 5. Está el 5 una vez, ¿sí? Entonces, acá voy a poner el 2. Tengo exponente 1 y exponente 2. Voy a usar el más grande, el 2. Por el 3 está, no importa si está una vez, dos veces. Acá aparece el 3, lo pongo. Tengo exponente 1 únicamente, no hay exponente más grande. Entonces voy a poner con el exponente que está, 3 a la 1. Lo mismo pasa con el 5. El 5 está, exponente más grande, bueno, es el mismo, se pone el 1, el que está. Y una vez que tengo esto, resuelvo. 2 al cuadrado es 4. Por 3, 5 a la 1 es 5. Y 4 por 3 por 5 es 60. Entonces el múltiplo común menor de 10, 12 y 30 es 60. Y por último, vamos a ver un nuevo método de cálculo del múltiplo común menor que es muy práctico, se puede hacer siempre, pero sí es conveniente cuando hay números chicos. Si no, conviene hacer siempre la descomposición en factores primos. ¿En qué consiste este método? De estos tres números busco el más grande, el 30. Y me fijo si el 30 es múltiplo de los otros dos. El 30 es múltiplo de 10, está en la tabla de multiplicar de 10. Si yo hago 10 por 3 me da 30. Perfecto. Pero el 30 no es múltiplo de 12, no está en la tabla de multiplicar del 12. Entonces el 30 no es el múltiplo común menor. Voy a buscar el doble de 30. 30 por 2, 60. El 60 está en la tabla del 10, porque 60 dividido 10 es 6. Y el 60 también está en la tabla del 12, porque 60 dividido 12 es 5, da exacto. Por supuesto que el 60 está en la del 30, porque hicimos 30 por 2 es 60. Por lo tanto,
el MCM de 10, 12 y 30 es 60. Veamos otro ejemplo. Vamos a calcular el MCM entre 2, 3, 6 y 10. Vamos a buscar el más grande, que es 10. Entonces, 10 por 1, 10. El 10, esto lo pueden hacer mentalmente, yo lo escribo para que se vea qué es lo que estoy haciendo. El 10 está en la tabla del 2, perfecto, pero no está en la tabla del 3. Entonces el 10 no va a ser múltiplo común menor. Buscamos el doble de 10, 20. El 20 está en la tabla del 2, pero no está en la del 3. Entonces el 20 tampoco es el MCM. Vamos a hacer 10 por 3, 30. El 30 está en la tabla del 2, porque es un número par. Recuerden los criterios de divisibilidad. Está en la tabla del 3. Está en la tabla del 6. Si está en la del 2 y en la del 3, está en la del 6. Y por supuesto está en la del 10, porque hice 10 por 3, 30. Entonces el MCM de 2, 3, 6 y 10 es 30.